con todos. ¿Cómo Buenas están? tardes, Buenas doctor. tardes. Buenas tardes con todos. ¿Cómo les ha ido? Novedades en el campo de los controles de lectura. ¿Cómo les ha ido? Bueno, de mi parte les comento que he intentado cargar la plataforma, el control de lectura. Sin embargo, han habido, me parece, por estos temas de almacenamiento en la nube, este tema internacional. Se corta constantemente mientras se está cargando y he tenido un poquito de problemas, pero con todo, he hecho todos los esfuerzos para que con todo se corta, avanzar ya. Pero esperemos de que concluya o al menos de aprovechar la noche que suelo terminar clases para ver si es que tal vez es la demanda de los usuarios que no impide, que impide subir el cuestionario a la plataforma o en su defecto ver qué solución técnica nos puede proporcionar la universidad, pero entiendo que es un tema de conectividad de los servidores, de este gran almacenamiento de los servidores a nivel internacional, ¿ya? ¿Qué más? A ver, ustedes, ¿cómo les fue? En el paralelo uno tengo dos alumnos que me han escrito debido a que no han podido realizar el control de lectura, ¿ya? Em, no sé si hay alguien más, evidentemente si hay alguien que está presente en la clase y no hizo el control de lectura, no sé si es que tuvo problemas, tuvo dificultades para realizar el control de lectura, tal vez se le cerró, tal vez se le pasó, no vio la fecha, es decir, no he tenido ninguna dificultad en el paralelo número 2, es de los 60 más o menos alumnos que son en el paralelo uno, dos me han dicho, es decir, es menos del 1%, en realidad. Por el porcentaje, creo que sí fueron casos excepcionales de su trabajo que les impidió realizar. Ya, para estas personas ya les voy a habilitar la plataforma. Esta noche, sí, esta noche les voy a habilitar, estará habilitada hasta las 11:30 de la noche, ya para que puedan ingresar a dar. Sí, no se olviden de ingresar a dar, ¿ya? ¿Qué más? A ver, ¿cómo vamos retomando la clase? A ver, antes de pasar a los temas académicos como tal. eh, su oportunidad, no sé, para comentar algún tema de los que he dicho, sea el tema de los controles de lectura, problemas, ¿sí? Pregunta, Sí, ¿qué te sí, puedo en el levantar control, la Alex, perdón. Sigue nomás, Creo, Caroline, sigue, Caroline, perdón, perdón. Perdón que no levante la mano, es que estoy manejando. Doctor, una pregunta, o sea, solo ha habido un control que es el que dimos y aún no se habilita el segundo. sí, es correcto, ajá, sí es correcto, precisamente porque he tenido dificultades para cargar, Carolai, constantemente se corta, ¿no? Se graba. Realmente he perdido casi toda 2 jornadas completas tratando del poder terminar de configurar todas las preguntas, pero que son poquitas de eso más, son 5 en total, son 10 por 2 paralelos, pero sí hay dificultades, se corta constantemente del. Esa es la respuesta a tu pregunta. No está habilitado, motivo por el cual, considerando esto, les proporcionaré la fecha razonable para que una vez que les diga ya está habilitado, puedan rendir. Es decir, al menos 3 días para que ingresen tranquilamente y den el control de lectura. ¿Ya? Espero haber Queda muchas satisfecho gracias. tu pregunta, Carola. Y mi estimado doctor Iván, Gracias. Una cuestioncita nomás. En claro. el control de lectura anterior había una pregunta que, que estaba mal formulada, o sea, era inconsistente, no se entendía la pregunta. Felizmente a mí me fue bien, pero estaba conversando con algunos de los compañeros y también le ha tocado esa pregunta que estaba mal formulada, entonces no sé que los otros compañeros si tienen el mismo problema. Ya, claro, claro, claro. Si es que lo precisan ahorita o si no me escriben por intento, podemos revisarlo independientemente. Pero era un control que, como ustedes vieron, lo revisamos las preguntas en la clase, es decir, ahí estaban, para las personas que asistieron, estaba bastante fácil la resolución. Mi estimada doctora Verónica, tal vez en la línea del que propone el Sí, doctor ¿cómo? Iván, ¿quieres comentar algo? Sí, exactamente era la pregunta uno, porque era presidencial, algo así, presidencial. Y le puse eso, pero me puso no, y por eso tuve que hacer una segunda vez.
Ya, participar nuevamente, hacer el control de lectura la segunda vez, porque en la primera arrojó que estaba equivocada, pero ya, después revisando la lectura, estaba yo bien en la ya, contestación. tal vez puede estar mal Ujú. configurado. Sí, Sí, puede en ser. la primera, Doc, por favor. Ya, Pero bueno, yo hice 2 veces. En ya, la otra ya les voy a revisar, ya me ya. puso 10, pondrme 10. Ya está bien, sí, está bien, no se preocupen, ya. Ya, muy bien, ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Novedades en la configuración? ¿Algo? Y bueno, les cuento que yo sí lo resolví, es decir, yo siempre me aseguro, es decir, termino de configurar el cuestionario y lo resolví, y no vi que había problemas en las preguntas para asegurarme para hacer control de calidad que estén bien configuradas las preguntas, pero con todo lo voy a volver a revisar. Ya, pregunta número uno, ¿ya? ¿Qué más? A ver, vamos a ver. No sé si me indican si está proyectándose ya la diapositiva en donde nos quedamos. Sí, Ya, perfecto, ¿no es cierto? Estábamos viendo, el primer capítulo vimos la configuración constitucional, ¿no es cierto? Hablamos aquí de la organización territorial, de los gobiernos autónomos descentralizados, el por qué se llaman el gobiernos, han tomado esta nueva nomenclatura, vimos que tienen relación con los conceptos de gobierno unitario, gobierno federal, por esas como caracterizaciones mal traídas de la Constitución, terminamos aterrizando en los conceptos de gobiernos autónomos centralizados, ¿no? Y alrededor de todo esto se ha generado toda esta problemática que está en esta diapositiva, ¿no es cierto? Es decir, tenemos una problemática que resolver respecto a lo que es como tal, todos los niveles que configuran la organización territorial. Sí, tenemos por esta parte de acá los temas de autonomía, que decíamos que tiene mucho que ver con la lectura con los temas de los gobiernos federales. Pero bueno, ahí los tenemos, ¿no? Son normas vigentes de nuestro ordenamiento constitucional. ¿Qué más tenemos? Evidentemente los temas de gobernabilidad, ¿no? Producto de esta, de este llevarle al extremo los conceptos de autonomía, pueden tener problemas de gobernabilidad entre el gobierno central y niveles que no son gobierno propiamente dicho, pero están reconocidos como gobiernos, y ahí tenemos un problema de gobernabilidad, ¿no? La gran solución a todo esto, el Sistema Nacional de Competencias, y por último, los temas que propone que se tienen que desarrollar en los niveles de gobierno descentralizados, ¿no? El régimen de desarrollo, ¿ya? Luego de eso ya pasamos al capítulo número 2, ¿sí? La unidad número 2 sobre la planificación y gestión territorial, planes de desarrollo, ordenanzas. Aquí hacíamos del inicio el destacando las atribuciones constitucionales que tiene el presidente en cuanto a lo que es la fórmula, la planificación, ¿no es cierto?, del Estado ecuatoriano como tal. Y también lo vinculábamos del artículo 3 literal E del Código Orgánico de Organización Territorial y Descentralización, ¿no es cierto? Ya decíamos que en el artículo 3 del literal A, el principio de complementariedad habla sobre la obligación compartida de articular sus planes de desarrollo territorial al Plan Nacional de Desarrollo. ¿Ya? ¿Qué más decíamos? Resaltábamos del artículo 141 también no solo los temas de planificación, sino también el tema de ejecución y evaluación de políticas públicas nacionales y planes que se creen para ejecutarlas, ¿no? Esta gran atribución es la del presidente de la República, y un poco eso refleja el desarrollo constitucional y el desarrollo legislativo que luego tenemos en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. ¿Qué más tenemos? Como nos hemos metido en nuevos conceptos que no son propiamente jurídicos, es decir, tenemos ya conceptos que dan cuenta del estudio de ciencias de políticas y políticas públicas en particular, es decir, tenemos que irnos relacionando con lo que son los planes, tenemos que irnos relacionando con con los objetivos que se proponen, los temas presupuestarios, ¿no es cierto? Sin perder de vista nuestras obligaciones jurídicas, constitucionales y legales que tenemos que alinear como gobiernos autónomos descentralizados, la alineación articular a los planes de desarrollo territorial, ¿ya? ¿Qué más vimos? Vimos esto, ¿no? Una lectura, ¿sí? Que hablaba de José Miranda, ¿sí? El que un poco hablaba sobre el proyecto como la unidad del desarrollo, ¿no es cierto? El proyecto es este instrumento, ¿sí? Que permite tanto para el sector público, el sector privado, todos, organizar, ¿no es cierto? O ejecutar o perfeccionar o el llevar a cabo
de forma eficiente, eficaz, todo objetivo que se proponga, ¿no es cierto? Y dentro de lo que es la agrupación de un programa, tenemos es decir, dentro de lo que es la agrupación de proyectos, vemos que están contenidos en un programa. Y dentro de lo que es la agrupación de varios programas, sí, los mismos podemos encontrar que están agrupados en un plan, ¿no es cierto? En ese sentido, ¿qué más nos proponía José Miranda en la actividad de la semana pasada? José Miranda decía, es decir, el que la correcta formulación llevará de todos estos niveles, es decir, llevará al éxito, ¿no es cierto? Hablamos de los gestores de los proyectos, en los que son estas personas que logran formular los proyectos, ¿no es cierto? Como tal, para que sean desarrollados, implementados, ejecutados. Luego de esto también veíamos de José Miranda, ¿no es cierto? Este otro cuadrito, sí, sobre lo del cómo se estaría estructurando, ¿no es cierto? Esto, y aquí veíamos el tema de políticas, sí, alimentando lo que es un plan estratégico, un plan empresarial, sí, un plan de desarrollo. Y por el otro lado, por la parte derecha, tenemos lo que es los presupuestos, ¿no es cierto? Y ahí todo esto habla sobre lo que son los programas, sí, podríamos ejemplificar aquí programas de salud, infraestructura, educación y de otras materias de aquí vemos cómo se va organizando, ¿no es cierto? Proyecto uno, proyecto 2, proyecto 3, ¿no es cierto? ¿Qué más? Y habíamos visto también este otro, ¿no es cierto? Para hablar un poquito de la política pública, sí, hacíamos cuenta que no tengamos siempre presente que es bien importante el movimiento, ¿no? Es decir, no solamente formular el documento, sino entender todo el ciclo del plan. Hablábamos sobre el darnos cuenta de un problema, definir cuál va a ser el problema, identificar las respuestas, soluciones alternativas, evaluación de opciones, selección de opciones de políticas públicas, implementación y evaluación, ¿no es cierto? Y aquí la gran pregunta que era el tema de control de lectura, ¿ya? El control de lectura, aprovechen, ¿sí? Verán, voy a dar el coach para que resuelvan la esta, cogerán las personas que no han leído, cojan papel y lápiz, ¿no es cierto? Y el resumen del control de lectura se marca en dos ámbitos, ¿no es cierto? El primero que te habla sobre lo que qué es lo público y la segunda parte, que es un poco más chiquitita, es el tema de qué es una política, ¿no es cierto? En las dos partes de las lecturas, ustedes ven un desarrollo, ¿no es cierto?, histórico de lo que es el concepto de lo que se entiende por público y también un poco de lo que es el concepto de lo que es política, ¿no? En cuanto a lo que es el desarrollo de lo que es el concepto público, es decir, el autor comienza diciendo, ¿no es cierto?, es de qué es lo público, es todo aquello que consideraríamos merece regulación, ¿no es cierto?, merece la intervención pública, ¿no? Pero lo que cuadra con esta introducción del lector a todo lo que desarrolla, es decir, es todo aquello que nosotros querramos que sea, nosotros que quisiéramos que sea lo público, ¿no es cierto? Y de ahí te comienza a hablar, ¿no es cierto? Te comienza a hablar de lo que es, hace una primera estación, una primera parada en el concepto de el gran origen de la discusión de lo público y privado y esta tensión que hay. Es decir, no es algo totalmente definido. Sí, los griegos ya tenían estas discusiones. Ellos dijeron la red pública y la red privada. Sí, pero el autor dice esto no es como blanco y negro, es decir, era una trágica interdependencia, dice el autor, ¿no es cierto?, sobre este concepto de lo público y lo privado para los griegos. Y dice, finalmente ellos abordaron más el tema qué va a ser lo público desde el tema de la polis, ¿no? Es decir, este concepto muy propio del imperio romano, es decir, todo esto donde tú eres parte del imperio y por ser parte del imperio se te reconoce estos derechos y todo esto para mantenerse como un solo imperio que es la polis, es decir, será lo público, ¿no es cierto? Y el resto será lo privado, ¿ya? Y luego de eso, el autor hace otra parada, otra estación sobre los economistas políticos, ¿no es cierto? Estos que dicen, hey, espérate, que lo público realmente tiene que ser lo mínimo, ¿no es cierto? Es decir, mientras menos intervención haya en lo público en el mercado, sí, es lo mejor, ¿no es cierto? Lo público tiene que ser lo mínimo, no lo máximo, ¿no? Sí, esto es lo principal para defender, ¿no es cierto?, en su visión de estos economistas políticos que menciona la lectura.
Luego de eso, dice, miren este concepto de que decían que la intervención mínima del Estado es lo público, es decir, se vio, claudicó, ¿no? Entró en crisis para finales del siglo XIX, me parece que hice la lectura, y en ese sentido, lo público, el Estado comenzó a intervenir, ¿no es cierto?, en la educación, en la vivienda, en la planificación urbana para ir poniendo. Es decir, se constató que lo público no es lo mínimo, ¿no es cierto? El Estado tenía que intervenir en varios aspectos, como la salud, la educación, el ordenamiento público. ¿Ya? Y luego de eso, es decir, se pierde esta noción y comienza a permitirse, ¿no? Esto. ¿Cuáles son otros autores que por ahí se menciona en una siguiente estación? En la siguiente estación un poco se menciona a John Stuart Mill. Sí, John Stuart Mill dice, oigan, si lo público debería ser lo que nos haga felices a todos, o lo que consiga el mayor número de personas que sean felices, ¿no es cierto? En ese sentido, por ahí también otro autor me parece que dice, es público todo aquello que no persiga, que no haga o que perjudique a todos, ¿no es cierto? Pero bueno, ese es otro concepto, entonces en esa medida se justificaba que siga interviniendo, ¿no es cierto?, el Estado en lo público, ¿ya? ¿Qué más luego de eso? Bueno, hay problemas, ¿no es cierto? Ahí vienen etapas de guerra, dice la lectura, ¿no es cierto? Se sale de la guerra y otra vez decir como que el Estado no tiene los recursos ni tiene las capacidades, déjale a los privados nuevamente, producto de la posguerra, a asumir lo público, ¿no es cierto? Y todo esto, dice el autor, es otra vez la reconquista de lo público desde lo neoliberal, ¿no es cierto? Y dice, bueno, esto se ha mantenido, ¿no? Finalmente, hay mucho que discutir sobre el tema de lo público desde el punto de vista económico. Y finalmente, casi como la penúltima estación de toda la explicación de lo público, el autor habla sobre lo que es desde el punto de vista económico, es decir, qué implica la producción de bienes públicos, qué implica la producción de bienes privados, ¿no es cierto? Y ahí hace una distinción, es decir, en los bienes públicos no pagas necesariamente por el uso del bien público, ¿no? En el bien público es pagado por los tributos, no es pagado por regla general por los privados. Y así hace unas distinciones, ¿no es cierto?, desde el punto de vista económico. Finalmente, también el autor aborda una última, ya hice la última estación para explicar lo público, hablemos lo público desde el punto de vista de género, ¿no? Lo público puede ser los temas que los hombres querramos que sea lo público, ¿no? Y sin tomar en cuenta o discriminando a veces por temas de género a mujeres. Y considero que esto lo hace el autor en la medida para ejemplificar la evolución, ¿no?, del concepto de lo público en todo aquello que el mismo autor reconoce al inicio, es decir, lo público es todo aquello en lo que nosotros querramos que se publique, ¿no? Queramos que haya una decisión, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Un poco al final dice, luego de todo este recorrido, es decir, lo que se espera dentro de lo público y lo moderno, es decir, es tomar decisiones, sí, es tomar decisiones de estas intervenciones, de estas regulaciones, sí, con la mejor información posible, comparando todas las alternativas posibles, sí, y de ahí tener como la decisión más acertada, un poco implementa ahí el término de la erudición, ¿no es cierto?, para tomar estas decisiones en lo público y ahí concatena en lo que es lo político también, ¿no es cierto? Digamos lo que es política, ¿no es cierto? Y ahí habla también del concepto de política. Mucho habla el autor cuando aborda el tema de la política, que es la segunda parte de la lectura, es decir, en estos temas terminológicos, ¿no? Politics, ¿sí? Y policy, ¿no? La policy, dice, es lo moderno, es decir, hay que distinguirlo, estos temas terminológicos, pero finalmente él termina básicamente diciendo también, es decir, es sinónimo de muchas otras cosas, ¿no es cierto? Política puede ser un programa, un plan, puede ser la elección, ¿no? Y da cuenta de todo esto que vemos aquí. Finalmente, es decir, se ratifica, desarrolla todo esto el autor para efectos del mencionar la tensión, ¿no es cierto?, entre lo público y lo privado y destacar el tema de la calidad de la información y de los instrumentos que se pueden generar, ¿no es cierto?, con política pública y buscando qué es lo que sea público para atender los problemas, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Cómo les fue a ustedes? A ver, alguien que se anime a comentar, ¿cómo les fue con la lectura? A ver, vamos a ver a alguien. ¿Qué dice mi estimado Patricio Rosero? ¿Cómo te fue con la lectura?
Doc, buenas noches. Eh, ¿Se refiere tal vez a la lectura que dimos del examen? No, a la lectura que está pendiente, a la lectura de lo que es el bien público y la política, los conceptos de lo que es lo público y los conceptos de lo que es la política. Uy, Doc, no lo he revisado, la verdad, mil disculpas. Ya, chévere, no te preocupes, ya revísala, ¿ya? ¿Quién más? A ver, María Sol, ¿cómo te ha ido, mi estimada María Sol? María Sol. Doc, buenas noches. La verdad tampoco sabía que ya había que revisar esa lectura. Como no estaba el control de lectura, Pero no verá que estaba en revisé. el chat, ¿no? La lectura estaba compartida en el chat de WhatsApp, en eso sí está oportunamente comunicada la lectura y hemos hecho una pausa hasta para decir cuál en clase para identificar, ¿no es cierto?, el texto y todo. Y ¿qué más? A ver, mi querida Carolai, ¿cómo te fue con la lectura? Doc, ¿me escucha? Doc, ¿se me escucha? No sé si se me escucha. Y se te escucha cortado, cortado se te escucha, Carolai. No, Doc, es que estoy manejando, no, tampoco no logro escucharle, no sé si me escuchan, claro. Ya, a ver, vamos con otra persona. Mi querida María José, ¿cómo te fue a ti con la lectura? Un ratito, ahí me escuchan. Te escuchamos fuerte y claro. Muchas gracias, buenas noches. A ver, me fue bien, creo que resumiste bastante bien lo que dice la lectura. Solo una cosa que creo que faltó es cuando hace la diferencia entre los bienes públicos puros, que básicamente dicen que son los que están fabricados por el Estado, pero no por el mercado, porque una de las diferencias que hacían o una de las formas de distinguir, decían que era básicamente la que da el mercado. Cuando el mercado tú le pones a que haga solo, entonces se logra diferenciar el sector público del privado. Y decía que hay los bienes públicos puros, que son Ujú, aquellos que no están determinados por el mercado y que son los que se tiene que ocupar básicamente el Estado, no son libres. Y los privados puros, que dice que son aquellos que se consumen básicamente por elección, que la gente paga para ujú, tener eso. ujú, No todos tienen eso y por lo tanto ahí está la diferencia, ¿no es cierto? Ahí está el ujú, mercado. ujú, Entonces ujú, decía que, no me acuerdo quién, decía que la principal característica de esos bienes es, de los bienes públicos, es la indivisibilidad, o sea, todos deben tener acceso a ellos. ujú, Y ujú. los que no, entonces, cuando tú tienes la posibilidad de excluir o de diferenciar, entonces ahí ya viene el privado. Y así diferencia un poco el bien público del bien privado. Creo que es lo único que faltó del resumen que, que, que hizo de toda la lectura a mi criterio. Chévere, sí, 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 chévere, chévere, María José, por complementarme. Sí, perfecto, muy bien. Precisamente un poco de las varias características que dan, ¿no? Sobre los temas que aportan, ¿no? Los temas desde los puntos de vista económico, precisamente. Chévere. Ya, a ver, avancemos, ¿ya? Bueno, por suerte, miren que los cortes a nivel internacional del Internet les ha favorecido, porque si no, ya hubiesen tenido que de ley dar control de lectura y ya podíamos comentar. Bueno, han tenido suerte por esta baja internacional de los servidores, ¿ya? Pero bueno, ya les he explicado, bueno, ya se quedan las personas que no hayan escuchado, ya pueden repetir la grabación, ¿sí? Y ahí ya se tienen un buen insumo que les permita rápidamente comprender la lectura. ¿Qué más? A ver, vamos a ver dónde nos hemos quedado. Ya, listo, ¿no es cierto? Recuerden, ¿no? Esto está en tensión, sí, esto depende mucho de las decisiones, ¿no es cierto? Esto depende mucho de la mejor cantidad de información para tomar las mejores decisiones, de la comparación de alternativas, sí, y esa es la discusión de la política pública, ¿no es cierto? ¿Qué será una política pública? Sí, ahí tienen mucho por explorar, ¿no es cierto? Se abre toda una puerta, algo que los abogados no generalmente le leemos, le pasamos por alto
y no le damos la profundidad que exige el concepto. ¿Ya? ¿Qué más? Pues producto de lo que habíamos visto, diapositivas atrás, es decir, vimos que el sistema, uno de los grandes temas que tiene que hablarse, o de la gran solución que se habla, ¿no es cierto? Como dentro de los gobiernos autónomos centralizados para su planificación, es el Sistema Nacional de Competencias, ¿no es cierto? Hicimos este breve recorrido y ahí estaba como la gran solución, ¿no es cierto? En este sentido, el Consejo Nacional de Competencias es el organismo técnico del Sistema Nacional de Competencias encargado de organizar el proceso de descentralización, impulsando el desarrollo equitativo, solidario y equilibrado en todo el territorio. ¿Sí? Entonces, como la respuesta institucional, es decir, la institución que se encarga, ¿no es cierto?, de llevar adelante todos los estudios técnicos, económicos y de factibilidad para ir descentralizando las competencias, ¿no es cierto? Aquí tenemos algunas atribuciones. Vale decir que el Sistema Nacional de Competencias lo vamos a revisar más adelante, así que vamos a verle brevemente, ya vamos a verle brevemente, es decir, está aquí, ¿no? Es decir, hay una construcción sobre esto, es decir, no solamente nace la competencia de la ley, sino también de este sistema constitucional asignado, ¿no es cierto?, e implementado, institucionalizado a través de este órgano para ir descentralizando competencias, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Cómo se conforma el Consejo Nacional de Competencias? Pues tenemos que se conforma a cargo del presidente, ¿no es cierto?, del Consejo Nacional de Competencias. Hemos visto la trascendencia que tiene el presidente de la República como como el representante de la función ejecutiva y por ende tiene que estar presidido por el representante, no por el delegado de la función ejecutiva. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, en su estructura de conformación, de conformidad con el artículo 118 del COTAD, representantes de los GAT provinciales, de los GAT municipales, de los GAT parroquiales. ¿Ya? ¿Qué más tenemos para avanzar en esto, ¿no? Es decir, luego de eso tenemos el Sistema Nacional de Competencias, ¿no es cierto? En ese sentido, tenemos que es el conjunto de instituciones, planes, políticas, programas, actividades vinculadas al ejercicio de las competencias, ¿no es cierto? Aquí tenemos, de conformidad con el COTAD, sus principios, ¿no? El principio de coordinación, el principio de complementariedad, el principio de autonomía, ¿sí? Y aquí en la parte de superior derecha tenemos el tema de competencias, ¿no es cierto? Las capacidades de acción de un nivel de gobierno en un sector. Aquí tenemos lo que siempre nos hemos discutido constantemente a veces cuando estamos interactuando con otro nivel de gobierno, sea un parroquial con un municipal, o sea un municipal con el gobierno nacional, ¿no es cierto?, que es exclusivo y concurrente, ¿no? Exclusivas son todas aquellas competencias, exclusivas es cuya titularidad le corresponde a un solo nivel de gobierno. Concurrentes cuya titularidad le corresponde a varios niveles de gobierno, ¿sí? Y aquí tenemos las facultades, estas 5 grandes facultades, ¿sí? Atribución para el ejercicio de las competencias. Tenemos la rectoría, la planificación, la regulación, la gestión, el control. Y yo recuerdo, así como anécdota, en 2 ocasiones, tanto desde la Agencia Nacional de Tránsito como en el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, que fueron analizados por el Consejo Nacional de Competencias, este es como que la gran matriz, ¿no es cierto?, la gran sábana de Excel que te abre para hablar y ir desarrollando exactamente cuál va a ser la competencia de cada nivel, ¿no es cierto? Acá tenemos, más abajito, debajo de la facultad, tenemos las modalidades de gestión, formas de prestación de productos y servicios. Sí, tenemos la gestión directa, la gestión delegada, las mancomunidades, los consorcios. Sí, y acá tenemos las alianzas público-privadas, que este régimen se ha complementado actualmente con la Ley Orgánica de las Alianzas Público-Privadas, ¿no es cierto? Que ahí estaba como en el limbo, pero ahora no sabíamos exactamente su naturaleza, pero ahora ya sabemos que se trata de una concesión, ¿no es cierto? Si a mí me preguntan en particular, el nombre de alianzas público-privadas muy acuñado en su origen por la banca internacional, ¿no? Por todos estos organismos internacionales. Ahí encuentras la mayor número de literatura en referencia a las alianzas público-privadas, ¿no es cierto? Pero si tú lo escuchas desde nuestra literatura nacional, pues es una concesión, ¿no es cierto? Y así ya lo ha definido un poco la última ley, ¿no? Las alianzas público-privadas como la concesión como tal. Y allí no evita la ley, ¿no es cierto? Mucho por desarrollar, mucho por preguntarse hasta dónde va a llegar. Y pues bueno, ahí la tenemos como una modalidad de gestión.
¿Qué más tenemos por acá? Los gobiernos autónomos centralizados son los responsables de desarrollo territorial sostenible, ¿no? Y aquí tenemos un pequeño gráfico con algunos aspectos de los que se encargan, ¿no es cierto?, en el desarrollo territorial sostenible. Sí tenemos el desarrollo económico, sí, aquí tenemos fomento del productivo, el turismo, la viabilidad, el riego, el drenaje, sí, el trabajo estable, justo, la economía popular y solidaria. Por acá tenemos el desarrollo social, la protección y garantía de los derechos de las personas, la cultura de paz, la identidad territorial. Sí, acá tenemos como que el agua potable, los sistemas de protección integral, el patrimonio, la vialidad. ¿Qué más tenemos por acá? En la esquina inferior izquierda tenemos el desarrollo ambiental, la protección y garantía de los derechos de la naturaleza, la gestión ambiental, gestión de los áridos, la forestación y la reforestación. Y aquí tenemos el desarrollo institucional, la planificación, el ordenamiento, el uso del suelo, ¿no? Y ahí tenemos un breve resumen de lo que compone el desarrollo territorial sostenible para los GATS. ¿Qué más tenemos en esta parte de aquí? ¿No es cierto? En esta sentido, los GATS son los responsables de la territorialización de los ODS. Aquí me he portado bastante, poco generoso con el tamaño de la letra, pero dicen los gobiernos, los objetivos del desarrollo sostenible son 17 objetivos globales adoptados por las Naciones Unidas en el 2015 como parte de la Agenda B 2030. Su propósito es acabar con la pobreza, proteger el planeta, asegurar la paz, la prosperidad, todos para el año 2030, equilibrando las dimensiones sociales, económicas y ambientales del desarrollo sostenible. Ya, y acá abajito tenemos otra nota que dice son 17 objetivos y 169 metas, ¿no es cierto? Tenemos como algunas metas la educación de calidad, la igualdad de género, la acción por el clima, entre otros. ¿Cómo vamos a lograr esto? Es decir, concatenando con todas las diapositivas que hemos visto, es decir, con política pública, con planes, con programas, con proyectos, ¿sí? Determinando dentro de esto cuáles son las alternativas que tenemos de elección, cómo levantamos la información para determinar cuál es la mejor alternativa de elección sobre política pública que vamos a tener, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos la estrategia de fortalecimiento institucional de los GATS. Avancemos un poquito de esta. Ya veamos el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación. Previo a este gráfico, es decir, ya vamos ahí abordando lo que es el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas nos dice en el artículo 10. ¿Qué nos dice en el artículo 10, mi estimado Jorge Plaza? ¿Cómo estás, mi estimado Jorge? Muy buenas noches. Ayúdame leyendo el artículo 10. Estimado Ale, buenas noches, compañero, buenas Muy noches. buenas noches. Chévere. Artículo 10, planificación nacional. La planificación nacional es responsabilidad y competencia del gobierno central y se ejerce a través del Plan Nacional de Desarrollo. Para el ejercicio de esta competencia, la presidenta o presidente de la República podrá disponer la forma en que la función ejecutiva se organiza institucionalmente y territorialmente. Al gobierno central le corresponde la planificación a escala nacional respecto de la incidencia territorial de sus competencias exclusivas definidas en el artículo 261 de la Constitución de la República, de los sectores privativos y de los sectores estratégicos, definido en el artículo 313 de la Constitución de la República, así como la definición de las políticas de hábitat y vivienda, del Sistema Nacional de Áreas Patrimoniales y de las zonas de desarrollo económico especial y las demás que se determinen en la ley. Para este efecto se desarrollará una estrategia territorial nacional como instrumento complementario del Plan Nacional de Desarrollo y procedimiento y coordinación y armonización entre el gobierno central y los gobiernos autónomos descentralizados para permitir la articulación de los procesos de planificación territorial en el ámbito de sus competencias. Eso dice la ley COPLAFIC, estimado Ale. Claro, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, ¿no? Chévere, ¿no es cierto? Ahí vemos un poco los grandes conceptos que hemos revisado, ¿sí? Ya legislados, ¿no? En un nuevo nivel normativo, es decir, ya un código orgánico de planificación, ¿sí? Todo lo que hemos visto, es decir, es fácil recordarlo, el presidente dirige el Estado y por ser gobierno unitario, el resto tenemos que ceñirnos a esta gran atribución del presidente de planificar, ¿no es cierto? ¿Qué hay que agregarle aquí tal vez? Decir esta forma de planificar, ¿no? Al gobierno central le corresponde la planificación a escala nacional respecto de la incidencia territorial en sus competencias exclusivas, ¿no? Porque los otros también tienen competencias exclusivas y en esa medida
ahí se estarían armonizando estas dos competencias exclusivas del cómo se deberían armonizar. Y aquí tenemos que también agrega una especie de regla, una definición, ¿no? Favorable para lo que es el presidente de la República en cuanto a la política de hábitat y vivienda, el Sistema Nacional de Áreas Patrimoniales y el Desarrollo Económico Especial. ¿Qué más tenemos a continuación de eso, mi estimada Nadia? Buenas noches. ¿Cómo estás, mi estimada Nadia? Doctor, buenas noches. Buenas noches, mi estimada Nadia. Ayúdame leyendo el artículo 11 del COPLAFIP. Ya. Artículo 11. Del ejercicio desconcentrado de la planificación nacional, la función ejecutiva formulará y ejecutará la planificación nacional y sectorial con enfoque territorial y de manera desconcentrada. Para el efecto, establecerá los instrumentos pertinentes que propicien la planificación territorializada del gasto público y conformarán espacios de coordinación de la función ejecutiva en los niveles regional, provincial, municipal y distrital. Se propiciará además la relación de la función ejecutiva desconcentrada con los gobiernos autónomos descentralizados, la sociedad civil y la ciudadanía en el marco de las instancias de participación de cada nivel de gobierno de conformidad con la ley. Chévere, ¿no es cierto? Es el cómo vamos a planificar, ¿no es cierto? Cómo se va a hacer el ejercicio desconcentrado de la planificación, ¿no? En los dos casos aparece también el ejercicio de planificación, se hace con un rol, ¿no? Con una participación de la función ejecutiva en todo esto para que haya la facilidad de alinearse, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, de lo que veíamos sobre la definición de, por ejemplo, en lo que es el hábitat y vivienda, ¿ya? Es decir, antes el rector en los temas de hábitat y vivienda era el Midubi. Sí, ustedes saben, en este año hubieron que ya se acaba con el decreto 102 del 15 de agosto del 2025, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el MTOP, que se llamaba. En el Ecuador se fusionó con el Ministerio del Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría de Inversiones Público-Privadas, dando origen a un nuevo Ministerio de Infraestructura y Transporte que se llama MITA, ¿no es cierto? Y ahí ellos se encargan de la formulación de las políticas nacionales de hábitat, vivienda, asentamientos humanos, desarrollo urbano, catastro nacional, ¿sí? Y la gestión de los gobiernos, y por otra parte tenemos una gestión de los gobiernos autónomos centralizados, ¿no es cierto?, para formular y ejecutar políticas locales de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo. ¿Ya? ¿Qué más tenemos por acá? Acá tenemos un poco los niveles de gobierno, las regulaciones nacionales obligatorias, la normativa para funcionamiento. Aquí tenemos otro ejemplo también sobre los temas de planificación y ordenamiento territorial, ¿no? En esta imagen tenemos esta con tres colores que podemos decir, ¿no? Este color ahora que está en la actualidad, verde militar, digámoslo así. Aquí tenemos este otro color, un verde más ecológico, ¿no es cierto? Aquí tenemos el rojo, ¿no es cierto? El verde oliva militar, dice el productivo, acá el social, acá el ambiental, ¿no es cierto? Y aquí tenemos una interacción, ¿no? En el territorio. Aquí podemos ver el mapa ya pintado con esta parte, ¿sí? Lo pintado en rojo, es decir, tenemos la parte urbana, ¿no? La parte urbana que tenemos en esta interacción, ¿no? Podemos ver, ¿no? De esta manera, ¿qué nos ayuda a verificar el gráfico? Es decir, la importancia, ¿no? Es decir, cuando hablamos del Ecuador, más allá de hablar de las competencias, las atribuciones, podemos encontrar que es nuestro territorio, ¿no es cierto? El cómo lo vamos a desarrollar, cómo va a producir bien común para todos, ¿no es cierto? Y este gráfico es poderoso para mí en la medida que claro, capaz cada uno piensa en su ciudad, ¿sí? Cada uno piensa en su provincia, capaz hasta cada uno piensa en una provincia más adelante, una provincia más atrás, pero decir, todo esto es nuestro territorio, ¿no es cierto? Todo esto es nuestro territorio y tenemos ahí un recurso importante para ser desarrollado, para ser planificado. ¿Qué más tenemos acá? Sí, acá tenemos ya una parte que nos grafica, ¿no? Lo que hemos visto en los articulados anteriores, sí, el plan de uso y gestión del suelo. Sí, acá tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, una agenda urbana. Aquí tenemos esta estrategia territorial nacional, ¿no? Que decía es adicional. Acá tenemos planes sectoriales y el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, ¿no es cierto? Ustedes ya son quien ya se ha inmiscuido más en abrir más este concepto, ¿no es cierto? Tendríamos aquí ya
verdadero deber de formular una política pública, ¿no? De levantar información, comparar alternativas, realizar, tomar las mejores decisiones para lo que es la propuesta, ¿no? Una vez realizado el diagnóstico y elegir los modelos de gestión para todo esto, ¿no? Información muy técnica, sí, información muy técnica, es decir, hay técnicos muy especializados que manejan esto porque en realidad sí, sí merece una formación muy especial, más allá de lo que podemos decir un abogado, es decir, sabemos que el trabajo es complejo en estos sentidos, ¿no? Y tenemos que comprender que es un trabajo altamente técnico, altamente de especialidad y que requiere, como decíamos en clases anteriores, inclusive que los técnicos que se dedican a esto tengan mucha estabilidad, ¿no es cierto?, en formular todos estos planes para que se mantenga una forma de diagnóstico, propuesta y modelo de gestión. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos por acá una relación, ¿no? Es muy importante para la planificación, quizás por este cuadrito de acá, ¿sí? Por este cuadrito de acá del cómo funciona, recuerden. Sí, hemos visto las políticas del plan, los programas del saludo, los proyectos, es decir, es muy importante que una vez que se habla de la planificación ingresen los recursos, ¿no es cierto? El presupuesto. Este otro gran elemento, ¿no es cierto?, que está aquí en esta imagen, sí es el presupuesto, ¿no es cierto? Por eso tal vez encontramos en nuestro código orgánico la planificación y finanzas públicas que van de la mano, ¿no? Si está planificado, es decir, es un objetivo que tiene que cumplirse y el Estado lo tiene que financiar, lo tiene que pagar y nosotros los ciudadanos tenemos que también pagar con nuestros impuestos. Sí, y en esa medida tenemos una gran regulación que está en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, ¿no? Más allá de lo que hemos visto sobre la planificación que habla el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, tenemos otros subsistemas, ¿sí? Tenemos otros subsistemas tenemos el subsistema de contabilidad, tenemos un subsistema de financiamiento público, tenemos un subsistema de Tesoro Nacional, ¿sí? Y un subsistema de presupuesto, ¿no es cierto? Ahí tenemos, por ejemplo, en el subsistema de contabilidad, este gran sistema que les permite el gestionar, ¿no es cierto?, la carga de información financiera, las partidas, ¿sí? Para la asignación tanto de gasto corriente como de inversión. En el subsistema de financiamiento público, sí, tenemos mucho lo que es medir la capacidad de endeudamiento de los GATS. Tenemos el tema de los otorgamientos de la garantía soberana a manera de pausa, a manera de contarles una anécdota, sí, en la Asamblea Nacional el periodo pasado tuvimos la oportunidad de ver un poco la explicación, ¿no es cierto?, del otorgamiento de la garantía soberana para el caso del quinto puente nacional, me parece que era que se estaba buscando el endeudamiento por parte del municipio de Guayaquil, ¿no es cierto? Y de esa presentación, que si quieren la abordamos en un ratito, es decir, damos cuenta de la complejidad que es esto, ¿no? Es decir, hay que hacer cálculos, hay que seguir un procedimiento, hay que generar muchos informes y hay que medir la capacidad de endeudamiento de los GATS, ¿no? A nivel de Quito, me parece que igual hay una garantía soberana entregada para lo que es este gran proyecto que es el Metro de Quito, ¿sí? Pues bueno, ahí tenemos algunos ejemplos de la garantía soberana y los gobiernos autónomos centralizados, pero todo esto porque el presidente de la República, la función ejecutiva del nivel nacional, es decir, lo está financiando, ¿no? Considera que es parte de su política pública, que es parte de un proyecto y se tomó la decisión de ser implementado y financiado por por el gobierno ecuatoriano, por el Estado ecuatoriano, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? En la parte de acá abajito hay una breve referencia, ¿no? En el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas tenemos algunos principios, ¿sí? La sujeción a la planificación es uno de los principios, ¿sí? La sostenibilidad fiscal. Yo pensaría que capaz es decir, yo no, yo cuando fui estudiante, es decir, nunca me imaginaba hablar de la importancia de la sostenibilidad fiscal. Sí, pero actualmente, por ejemplo, los grandes huecos financieros que se ha generado en el Estado ecuatoriano, ha ido tomando muchísima trascendencia la sostenibilidad fiscal. Inclusive ha llegado ya a órganos jurisdiccionales como la Corte Constitucional al pronunciarse sobre el reconocimiento, ¿no? Sobre lo que es la sostenibilidad fiscal. No les puedo dar un ejemplo preciso, sí, sobre lo que es la sostenibilidad fiscal para el gobierno central, pero sí puedo referenciarles tal vez a las sentencias de la Corte Constitucional donde ha declarado inconstitucional muchas leyes, sí,
como por ejemplo beneficios en materia de seguridad social, porque precisamente la Asamblea Nacional ha aprobado leyes sin sostenibilidad, ¿no es cierto? Sin registro el principio de sostenibilidad. ¿Cuál es este principio de sostenibilidad? Oye, todo lo que tú vayas a hacer tiene que estar financiado, ¿no es cierto? Es decir, tiene que haber una fuente de ingreso para que se pueda cumplir, ¿no es cierto? En esa medida, la Corte Constitucional le ha ido dando más allá de un principio, es decir, también es ser una regla para todo lo que es el ejercicio de la función legislativa, ¿sí? Y eso me parece muy interesante. Me parece darle un giro, ¿no es cierto?, práctico, jurídico, de control, ¿sí?, a todas aquellas leyes, ¿sí?, que produce la Asamblea Nacional para que sean leyes que cuenten con sostenimiento fiscal. Tal vez sí, tal vez también ponerle sí que ha habido casos, por ejemplo, como por ejemplo en la pandemia del COVID-19, sí, cuando se aprobó la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario y se generó algunas reglas, ¿no es cierto?, que daban financiamiento a ciertas prestaciones, es decir, también inmediatamente aprobada la ley, sí, el presidente de la República emitió un reglamento para financiar, ¿no es cierto? Y la Corte también dijo, oye, mira, la sostenibilidad fiscal como es atribución, sí, del presidente de la República y hemos constatado en este control de constitucionalidad que ha emitido un reglamento para que sea financiado, a pesar que que la Asamblea Nacional emitió esto sin un informe técnico que asegure sostenibilidad fiscal, vemos que se ha convalidado por el ejercicio de la facultad presidencial de emitir un reglamento, ¿no? Un reglamento que va a procurar el financiamiento de esto. Fuera de eso, todavía esos aspectos están gravemente comprometidos, es decir, gravemente la función ejecutiva a través del Ministerio de Finanzas no ha encontrado el financiamiento para muchos de esos compromisos que asumieron por haber emitido el reglamento. Lección de esto, lección de todo esto, es decir, la producción legislativa del país tiene que cumplir un procedimiento de sostenibilidad fiscal, yo creo que para todo. Yo creo que para todo, es decir, muchas leyes encontramos que se crean obligaciones para la salud pública, muchas leyes encontramos que se crean obligaciones para el sector público laboral, sí, pero no tienen financiamiento, sostenibilidad fiscal, ¿no? Y eso me parece muy interesante, súper importante el considerar dentro de nuestro diseño constitucional, dentro de nuestro diseño del cómo interactuamos y cómo debería funcionar la ley, ¿no? Y sí nos da un vuelco también al conocimiento de lo que veníamos aprendiendo en pregrado, porque nuestro conocimiento en pregrado es decir, decía, las obligaciones nacen de la ley, ¿no es cierto? Las obligaciones, si la ley lo establece, nace la obligación, pero bueno, ahora complementamos ya a nivel de maestría, es decir, si la ley aparece, es decir, también tiene que haber un informe de sostenibilidad fiscal, ¿no es cierto?, para que nazca de la ley, porque caso contrario, la Corte Constitucional lo va a declarar inconstitucional por precisamente al alterar la sostenibilidad fiscal de todo el Estado ecuatoriano. Ya, ¿qué más? ¿Qué más, mis estimados doctores? Son las 7 de la noche, sí, 7 de la noche. Antes de avanzar, sí, el día de hoy hice un recuento de cómo estamos en la planificación. Sí, en el módulo pasado, cuando fui su docente, teníamos 6 módulos y a pesar de eso, ustedes vieron, es bastante exigente el abordar todas las temáticas. Y en este caso tenemos una materia con 7 módulos, ¿no? Y nos exige un poquito, me exige a mí sobre todo el hacerlo a paso breve, a pasos grandes, a pasos exigentes también para mí, pero espero también que la información sea de calidad. Por favor, si es que alguien tiene una pregunta también, pues a las órdenes, ¿no? A veces también cuando uno siente que a veces yo siento y a veces me he autoevaluado que a veces voy muy rápido y pues a veces necesito preguntarles si es que está bien la velocidad, si quieren que vaya un poquito más lento o si es que tienen alguna pregunta. Ya, entonces autorizado que voy rápido, ¿no es cierto? Ya. Solo para su tranquilidad, es decir, créanme que como ustedes ven, mi política de evaluación no es complicarles la vida, es decir, los controles de lectura sí me estoy esforzando del que se suba preguntas muy puntuales para también ustedes eleven la calidad del máster, pero en sí procuro que darles las mayores ventajas posibles que ustedes aprovechen, que sean evaluaciones que les permitan resolverlas fácilmente, ¿no es cierto?
Ya, a ver, ¿qué más vamos? Ya hemos visto el diseño constitucional de los gobiernos autónomos descentralizados, hemos visto las facultades de planificación, ¿no es cierto? También hemos hablado sobre las facultades normativas, hemos visto también sobre los temas de política pública y regresamos a todo esto que está en el diseño constitucional, ¿no? A la organización territorial, la gobernabilidad, sí, los diferentes niveles del régimen de desarrollo, el Sistema Nacional de Competencias. Y aquí tenemos, no se olviden, tres autonomías, ¿no? La política, la administrativa y la financiera, ¿sí? Muy posiblemente, es decir, todo esto, el siguiente capítulo tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, con todo este ejercicio reconocido constitucionalmente con la autonomía financiera, ¿no es cierto? Estamos en la parte de acá, ya. ¿Ya? Aquí tenemos un pequeño mapa, digámoslo, mental sobre los temas si el gobierno central es el que administra el presupuesto, ¿qué les voy a transferir a los GATS? ¿No es cierto? Transferencias a los GATS nos dice este cuadrito de aquí, ¿no? El primer cuadrito dice, se dividen en transferencias provenientes de la participación del presupuesto general del Estado, y aquí hay el modelo de equidad territorial, competencias exclusivas, ¿sí? Para ellos, ¿no? Para financiar sus competencias exclusivas, ¿ya? Luego de esto, en el punto número 2, tenemos las transferencias destinadas a financiar el ejercicio de competencias nuevas, ¿sí? Que son varios de los ejercicios técnicos que realiza el Sistema Nacional de Competencias a cargo del Consejo Nacional de Competencias. Y como un punto 3 tenemos transferencias para compensar a los gobiernos autónomos centralizados en cuyos territorios se generen, exploten o industrialicen recursos no renovables, ¿ya? Tenemos la ley de la Amazonía y la ley 047, ¿ya? Hasta ahí, no se olviden de este cuadrito, ¿sí? Yo creo que a veces le damos le damos una lectura muy breve, pero para mí este cuadrito refleja la configuración, ¿no? De los ingresos de los gobiernos autónomos descentralizados, ¿ya? Y sobre todo, el que se lleva el destacado o el que se lleva, oigan, nunca se olviden de esto, es decir, es el modelo de equidad territorial, ¿ya? Este es el que marca la pauta de la distribución de ingresos para los gobiernos autónomos centralizados. Ya, vamos con el primero, el modelo de equidad territorial, ¿no? O el MET. Ya. Sí. ¿Qué tenemos aquí, ¿no es cierto? Miren cómo se compone el modelo. Es decir, se compone con el 21% de ingresos permanentes y con el 10% de ingresos no permanentes. ¿Sí? Y aquí está un pastelito con una distribución del cómo se ha hecho, ¿no es cierto? Los porcentajes de esta distribución, 67% para cantones, se llevan la mayor cantidad de recursos. Por eso creo que las parroquias quieren ser parte de convertirse en cantones. Por eso creo que en la Asamblea hay muchos legisladores que populistamente ofrecen flexibilizar recursos para que se conviertan en cantones, ¿sí? Y las provincias buscan ampliar sus competencias para que, de cierta manera, tener también acceso a este pastel, ¿no? En el pastel, como ustedes pueden ver, es decir, los cantones están en el medio y todos pelean contra los cantones, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos las categorías de población, densidad, necesidades insatisfechas, logros en el mejoramiento de niveles de vida, esfuerzo administrativo, esfuerzo fiscal, índice de cumplimiento de metas y monto excedente entre el 21% de ingresos permanentes y el 10% de ingresos no permanentes del monto. Ya, verán, m- considerando esta primera diapositiva, ¿sí? Y esta segunda diapositiva, no se olviden, ¿sí? No se olviden de esta diapositiva, es más, la voy a sacar, ¿sí? Permítanme un momentito, voy a dejar de compartir, ¿sí? Les voy a compartir, Solo una preguntita, Alex. Todo esto claro, que tú estás dando es un resumen de lo que está en el Código Orgánico de Planificación, ¿no? el MET, el código, el modelo de equidad territorial está en el COTAD,
Sí, está en el COTAD. Y la ley, por ejemplo, las asignaciones para distribuir recursos también tienen transitorias constitucionales que tienen validación constitucional porque eran leyes antiguas antes del 2008 que transitoriamente les dieron validez constitucional para que sean ratificadas, ¿no? Es decir, yo te Entonces, diría, de estimado varias doctor normas, Iván, es ¿no? decir, tienen una base constitucional y desde mi punto de vista tienen desarrollo legislativo o infraconstitucional en leyes orgánicas. El modelo de equidad territorial está establecido en lo que es el COTAD y, por ejemplo, la distribución de estos recursos para la Amazonía está en la Ley Orgánica de Planificación para la Amazonía, ¿no? Era su ley particular, ¿sí? Y es bien interesante tu pregunta porque precisamente de eso se trata el ejercicio, verán. Se trata el siguiente ejercicio que les voy a compartir, ¿sí? A ver, primero que todo, les comparto la primera diapositiva al grupo y les comparto la segunda diapositiva, ¿ya? No les quiero leer, no les quiero hacer leer normas, ¿ya? Yo creo que a nuestra edad comprendemos bastante bien el distribuir bien las cosas, ¿no es cierto? Creo que esa es la gran discusión sobre los ingresos. ¿Cómo distribuir, no es cierto? La pregunta es distribuir o crear ingresos, ¿no es cierto? Que esa es también una segunda pregunta del este. ¿Cómo distribuir los recursos, los ingresos y cómo generar recursos? Esas creo que son las dos grandes preguntas de esta temática de aquí, ¿ya? Para todo esto también ya tienen en el grupo, sí, les voy a compartir los documentos que van a ser parte del trabajo. Sí, le vamos a trabajar con un ejercicio en clase, ¿ya? Con un ejercicio en clase, verán. ¿Me confirma si ya todos tienen el proyecto de ley que les acabo de compartir? Sí, sí llegó al grupo. Ya, Sí, chévere. ¿Y la doctor. actividad en clase también ya la Sí, tienen? doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, Ya llegó. ya. A ver, vamos a primero a poner las instrucciones de esto, ya. A ver, vamos a ver dónde estamos. Ah, se perdió. Se escondió y se refundió Ay, aquí, allá se proyectó. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Este es un proyecto de ley que yo les comparto y tuve la oportunidad del asesorar, ¿no? Tuve la oportunidad de un poco reflexionar sobre todos estos conceptos. Sí. Les pido que lo revisen.
Sí, y yo creo que enriquece mucho el acercamiento que ustedes tienen porque ahí ustedes van a tener el acceso a un memorando, ¿no es cierto?, de cómo se presenta un proyecto de ley, ¿sí? El, ustedes van a ver, es un proyecto de ley súper cortito, me parece que son 12 artículos o aproximadamente está en esa cantidad de artículos, son cortitos, ¿ya? Y, por ejemplo, nos permite reflexionar, ¿no es cierto?, sobre todo lo que hemos visto, ¿no es cierto? Es decir, el diseño constitucional, el constituyente, las atribuciones, el modelo de equidad territorial, ¿sí? Y vamos a hacer un ejercicio de análisis de lo de quienes están a favor, ¿sí? Sí, del proyecto de ley. Vamos a hacer un ejercicio también crítico, siempre guardando el respeto, sí, porque por ejemplo, resultó un debate súper importante en las reflexiones, ¿ya? Hay provincias que legítimamente buscan este proyecto de ley, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de visitar las provincias y claro, cuando tú les visitas las provincias, las provincias lo necesitan, es justificado, sí, pero también está el debate, qué pasa con el diseño constitucional, ¿no? Por eso les pido que cuando volvamos de la pausa, sí, llevemos el debate con mucha altura, con mucho respeto, sí. Es un proyecto de ley que merece, que está en atención a las necesidades de las personas, pero la discusión es si es viable jurídicamente, ¿ya? Esas van a ser nuestras discusiones, ¿ya? ¿Es viable jurídicamente o no es viable jurídicamente, ¿ya? Es decir, si nosotros movemos una piecita del modelo, ¿qué se mueve? ¿Sí? Para eso apóyense en las dos diapositivas que les compartí, ¿ya? Entonces, 20 minutitos asumamos que son las 7:15 y nos vemos en 20 minutitos que serían las 7:35 de la noche, ¿ya? Revisen el proyecto de ley, sí, vuelvo y repito, es decir, están abiertos a que ustedes critiquen, lo revisen, pero con mucho respeto porque también refleja los anhelos de territorios que son abandonados por el Estado, que no llegan los recursos suficientes, ¿no es cierto? Ya, entonces nos vemos, recuerden, 7:35 de la noche, ¿ya?
¿Cómo les fue? Buenas noches, vámonos conectando? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue con el proyecto de ley? A ver, vamos a revisarlo en conjunto, vamos a participar en conjunto, ¿ya? A ver, vamos a ver dónde estamos. Alex, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Dame un segundito, Alex, ya, dame un segundito para hacerlo, para no hacerlo solo así, vamos, apoyémonos con el recurso que nos permite la tecnología, que es proyectar el proyecto de ley, ¿ya? Dame un segundito, Alex. A ver, déjame ver Perfecto. dónde está. Creo que lo volví a cerrar. A ver, dame un ratito. Ujú. Ya, a veces soy cruel con el Zoom, pero vamos ahí, ¿ya? Dale, mi querido Alex, eres el primero. Me dices qué parte del artículo te llamó o lo que tú quieras participar, yo te acompaño en tu presentación. Ya, Sí. chévere, Doc, muchas gracias. Bueno, realmente me interesó un poco el asunto general del proyecto de ley, ¿no? Aparte que es bien interesante ver el asunto de quienes apoyaron, pero bueno, ese es un tema aparte. Ujú, ujú. Primero una de las particularidades que me causó un poco de intriga es el hecho de que yo veo que aquí trataron de hacer un símil, un paralelo a la ley orgánica de circunscripción territorial amazónica antes de la reforma llamada Ley 010, Ujú, donde ujú. básicamente, en un resumen, la ex ley 010 establecía un porcentual de cada barril de petróleo. Ya con la reforma de la ley orgánica de circunscripción territorial amazónica sí se estableció que se tiene que dar $1 por cada barril de petróleo a las provincias, cantones, parroquias donde sea afectado, y que tiene que existir en esta proyección que tiene que haber en esta proyección que mientras suba el barril de petróleo se les asignará mayor presupuesto. Ya. Entonces, eso por un lado. Y solo, bueno, como dato anecdótico, es raro lo que les voy a decir, pero parte de la ley de circunscripción territorial amazónica son dos, es un cantón de Chimborazo y es un cantón de Tungurahua. Penipe de Chimborazo es beneficiaria de la ley de circunscripción territorial amazónica, 4 parroquias, y Tungurahua Baños, exactamente 2 parroquias son beneficiarias de esta ley 010 por los movimientos políticos de su momento, ¿no? Pero lo que yo estoy viendo acá es de que lo que se quiere establecer es el hecho de que también se quiere tener una participación exclusiva sobre el petróleo en específico. Claro, lo dice, creo que es en 6 centavos por barril de petróleo, aquellas provincias, parroquias, cantones que no pertenezcan a la circunscripción territorial amazónica. Entonces, en proyección yo entiendo que se está tratando de ver que el beneficio tendría que ser en el aspecto de petróleo, tendría que ser para aquellas cantones, provincias, parroquias por donde pase el oleoducto. Pero ahí también tenemos que ver si es que existe, claro, el potencial riesgo que puede existir es de la ruptura de la tubería, como ya ha pasado en varios cantones donde no es y existe contaminación ambiental. Sin embargo, creo que en este punto, con respecto exclusivamente al petróleo, se vuelve un poco inviable el asunto de poder de establecer esta norma, porque la mayor parte del recurso, y bueno, hoy lo sigue siendo así, viene proveniente de la explotación petrolera, y establecer 6 centavos independientemente también si es un impacto, considerando el hecho de que la ley de circunscripción territorial abarca la mayoría de provincias, de cantones y parroquias de la región amazónica como tal. Entonces, ese creo que sería un factor o un impedimento que, más que impedimento, sería inviable. Algo que también yo, por lo menos, bajo ningún contexto lo veo súper técnico en este caso, es la disposición
creo que es la transitoria la que dice que el que quiera participar tendrá que mandarle un informe al Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Finanzas calificará y será el que le diga sí, tenga los fondos, ¿no? Entonces, para nada técnico que el Ministerio de Finanzas, quien es el encargado de asignar la presupuestación, sea el encargado también de decir quién sí puede, quién no, tomando en consideración que para esto tiene que haber muchos elementos. Tendría que existir en este sentido, una coadyuva de varios, por ejemplo, Ministerio del Ambiente, bueno, que hoy en día ya está con el de Energía y demás, porque los demás elementos de los cuales se pretende beneficiar en energía no renovable, básicamente son eso, tendría que establecerse impactos, tendría que establecerse no solo un informe, como tal, y a la larga el órgano ejecutor simplemente sería el Ministerio de Finanzas. Entonces yo por lo menos sí creo que esa parte se vuelve sumamente antitécnica como tal. Lo que sí me parece interesante de este proyecto de ley es el hecho que si se hubiera llegado a dar, las asignaciones no irían para gasto corriente, es decir, que el ingreso no tendría que ejecutarse en sueldos, sino más bien con esto yo asumo, presumo y creo que lo que se tendría que ir es a pleno gasto de inversión, entonces proyectos productivos y demás, ¿no? Creo que eso es lo más destacable de esto, ¿no? De ahí de lo otro, lógicamente también tenemos que ver que ya hay un impacto negativo con la minería y básicamente si no se tiene bien regulado la minería, lógicamente el impacto va a ser menor, ¿no? El impacto económico en distribución como tal, que es uno de los problemas que se está tratando como tal. Bueno, yo creo que eso era en términos generales lo que quería comentar, Alex. Chévere, chévere, gracias Alex. Bueno, haces un breve, adoptas una posición ya, consideras que es inviable, ¿no? Sí, es algo de lo que era parte de la asignación y creo que fundamentas bien un poco tus observaciones. Sí, es decir, de las que creo que son demasiado evidentes, por ejemplo, el tema del cómo tú pides de que te asigne ¿no? Al Ministerio de Finanzas precisamente en esta disposición transitoria, ¿no? Aquí la tenemos, ¿no? Precisamente lo que da ante el Ministerio de Finanzas, una enfermedad contada y puede mostrar a ser beneficiario de esta ley, ¿ya? Claro, ahí un poco es como que falta información, falta precisamente se generen los informes precisos y adecuados, ¿no es cierto? ¿Qué más, mi estimada doctora Verónica? Eres la segunda participante que levantó la mano. Chévere, gracias por tu participación, Alex. ¿Cómo está, mi estimado Doc? Bueno, yo pienso que el proyecto ley no está viable porque debería ser los recursos adquiridos para una sostenibilidad de recursos naturales, por ejemplo, y no como lo que establece el artículo 10 el destino del recurso, porque cómo sería, aquí en todo el proyecto no indica quién sería el responsable y cómo se desarrollarían todos estos destinos. Dice, por ejemplo, dice el Plan Nacional, Plan de Desarrollo, pero no dice quién ejecutaría. O sea, solo dice gobiernos autónomos, pero debe haber un responsable de los recursos como tal. Y sobre la transitoria, pues también no me parece como que ahí como que se está dando una orden al Ministerio de Finanzas, más no se está estableciendo quién, primero no se está estableciendo quién llevaría el control. Segundo, el Ministerio o sea, creo yo que no debe ser competente para determinar que si es viable o no el proyecto como tal. Eso, mi doc, en esos fueron los puntos que vi. Chévere, chévere, mi estimada. Bueno, también, ¿qué más es importante decir? Es decir, bueno, ¿qué veníamos repasando? Es decir, tenemos un Estado unitario, tenemos una planificación a cargo del presidente para este Estado unitario que volvemos a mencionar. Es decir, es el presidente el que va a ver los temas presupuestarios para alimentar el Plan Nacional de Desarrollo. Si es que no está considerado dentro del plan de desarrollo, pues simplemente no te llegan los recursos. Y por otra parte, ya vamos avanzando en los temas de los gobiernos autónomos centralizados, ¿no es cierto? Y en ese sentido tenemos el hablar de la generación de los ingresos, ¿no? Y hemos visto dentro de las dos diapositivas que he compartido, es decir, tenemos al menos tres niveles, ¿no es cierto? Ahí que mencionábamos, ¿ya? También nos vemos en este proyecto de ley, sí, conceptos interesantes sobre las políticas públicas, ¿no?
ya hemos abordado, pero tenemos ya una idea al menos más avanzada, con muchos más elementos sobre lo que es una política pública, ¿no? Y vamos aquí viendo algunas reglas, algunos cálculos, algunos porcentajes, es decir, a dónde va a impactar esto, ¿no es cierto? Es así de sencillo proponer esto. Y por último, sí destacar que el proyecto de ley sí sigue una intención muy noble, ¿no? Que es ayudar a nuestros queridos amigos, nuestros queridos compatriotas esmeraldeños, ¿no es cierto? A nuestros queridos compatriotas de Santa Elena, pero es decir, el proyecto está bien elaborado, cumple, no cumple. Toda esta fundamentación técnica, jurídica, que tiene reglas constitucionales y que también tiene que tener informes de sostenibilidad, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿quién más tenemos aquí? Oscar, eres el siguiente en levantar la mano. ¿Me Oscar escucha? Muñoz. Sí, ¿Qué ahí te tal, doctor? escuchamos. ¿Me escucha? Buenas noches. Buenas Eh, noches. buenas noches. Principalmente a mí lo que me llama la atención de este proyecto es lo que tiene que ver con los principios. Si bien es cierto, da una idea de una descentralización, una desconcentración de la competencia, de acuerdo al principio de la prevención, creo que el artículo 6, sí, el literal G, donde dice que las empresas que realicen las actividades contempladas en esta ley deberán presentar planes integrales de prevención a la contaminación ambiental. Todo bien hasta ahí, pero dice debidamente revisados y aprobados por la Dirección Ambiental de los gobiernos autónomos descentralizados municipales correspondientes. En ese sentido, da a entender de que quien se va a encargar de estos permisos o de aprobaciones de estos planes va a ser la Dirección del Ambiente de un gobierno autónomo descentralizado. Sin embargo, en el artículo 4 vuelve esa competencia al Estado, donde dice, en los territorios en los que se realicen actividades petroleras de manera directa o indirecta, empresas públicas, privadas o mixtas, con la respectiva autorización del Estado, exceptuando la circunscripción territorial especial amazónica. Entonces, como que no suelta totalmente la competencia y siempre va a estar sujeta o subordinada a una autorización o una aprobación por parte del Estado. Y en este sentido, no se entiende o no especifica la ley quién es el que tiene la competencia para aprobar o para dar esta autorización de explotación ambiental. También lo que ya dijo el compañero, también me llamó la atención sobre la disposición transitoria. Era que quién va a verificar y va a analizar el informe presentado por estas empresas va a ser por el gobierno autónomo centralizado para ser beneficiario de esta asignación de recursos, va a ser el Ministerio de Finanzas. En ese sentido, nada técnico. Concuerdo totalmente con el compañero y obviamente no es viable esta disposición por cuanto quién debería analizar este informe documentado, motivado por parte del GAD que quiera ser beneficiario de esta ley, de los recursos así, o las asignaciones que le da por esta ley, debería ser un Ministerio del Ambiente, en ese sentido como una entidad técnica para que apruebe o no apruebe si es que está de acuerdo a los parámetros legales o parámetros técnicos sentido, estaba también revisando sobre la ley minera y hablaba sobre las regalías. No sé si tenga que ver con más o Sí, menos, buena, tenga que buena ver observación. con este término, Sí, porque en el artículo 92 de la ley de minería, si me da unos minutos, sí, habla sí, sí. sobre las regalías de la actividad minera, donde dice que el Estado, en cuanto propietario de los recursos naturales no renovables, tendrá derecho a recibir el pago de una regalía de parte de los concesionarios mineros que realizan labores de explotación. Y más abajo, en ese mismo artículo, en el artículo 93, habla sobre una participación de los gobiernos autónomos descentralizados sobre este tema de las regalías. Entonces, no sé si esta ley trató de complementar o trató de canalizar este término, pero ubicándolo en esta ley de las rentas del Estado. Ese era el Es aporte, doctor. muy buena, muy bien que topas del tema porque precisamente, por ejemplo, el tema de las regalías que se establece o que se quería cambiar, por ejemplo, sí fue sujeto de análisis, y un nivel adicional es que las regalías están pactadas contractualmente, ¿no? Es decir, es parte de un contrato que se acuerdan y están pactadas ahí, es decir, la ley podía cambiarlas directamente.
Es una discusión también en materia de contratación pública en los temas de las regalías que están pactadas en los estos, ¿no? Pero fue una observación hecha llegar por el Ministerio de Finanzas al respecto. Sí, Mi, justo en el mi- artículo 41 era sobre el tema Ujú, de la ley de minería, está en el artículo 41 sobre el tema de las regalías que tiene que estar expresamente en los contratos. sí, ujú, ujú, Y el 60% de las regalías en el artículo 93 dice, será destinado para proyectos productivos y de desarrollo local sustentable a través de los gobiernos municipales, juntas parroquiales y cuando el caso amerita el 50% de este porcentaje a las instancias de gobiernos de comunidades indígenas y o circunscripciones territoriales. De estos recursos serán distribuidos priorizando las necesidades de las comunidades que se encuentran en áreas de influencia afectada directamente por la actividad minera, que lo que concuerda lo que dijo la compañera anterior, que era que estos recursos deberían ser asignados para actividades de deforestaciones o impacto ambiental, pero no, iban enfocados a temas de salud, en temas de educación, y poco le trataban el tema de la naturaleza o del impacto ambiental. ujú. Sí, pero esa discusión del fenómeno, ¿cabe la modificación por ley de una cláusula contractual que ya está pactada? Es decir, es bien interesante, ¿no? De abordar eso, por ejemplo, en estos temas de maestría. Mi estimado doctor Iván, muy buenas noches. Gracias, Alex. Bueno, sí, yo tengo algunas observaciones. A ver, el objetivo de la proyecto de ley es bueno, es Ujú, decir, beneficiar, o mejor dicho, no beneficiar, compensar a las ujú, poblaciones ujú. que se puedan ver Totalmente. afectadas Ujú, por esta explotación de recursos, ¿no? Entonces, el ujú. objetivo es bueno. Sin embargo, hay ahí algunas cuestiones técnicas que no concuerdo. Entonces, por ejemplo, justo lo que estamos ahorita viendo, el artículo número 6, participación de rentas en el sector minero. Primero, no distingue qué tipo de minería, y eso es muy importante. Por ejemplo, Ujú, si se trata de oro, el Estado no explota ni vende oro. ¿Ya? Entonces, ahí dice que se recibirá el 1% de los ingresos de esta actividad, sea que sea el gobierno central directamente o a través de empresas públicas. El Estado no recibe ningún ingreso por oro. Ahora, en el otro tipo de minería, por ejemplo, en lo que es material pétreo, ¿no es cierto? Para material de construcción, el ripio, la cal, arena y toda esa cuestión. Son los mismos GATS los que pueden concesionar, porque muchas de esas cuestiones están en las riberas de los ríos. Y bueno, si el GAT o el gobierno central explota, ellos no se benefician económicamente de eso, sino que lo utilizan para obra pública. Entonces, ujú. el GAT no recibe ingresos de eso. Bueno, ahora, no está claro quiénes son los beneficiarios, porque en cuanto a los beneficiarios, dice los sectores en donde se explote o procese. Sí, pero ¿qué pasa con los sectores por donde se transporta? Ya mencionó Alex, me parece que mencionó, ¿qué pasa con los sectores en donde se transporta y eventualmente puede haber derrames? Ellos, en cambio, quedarían desprotegidos de esta ley. Y lo más grave que me parece es quién va a distribuir el dinero. Ya vimos que no está muy claro cómo se va a distribuir, pero ¿quién va a distribuir el dinero? El Banco Central, lo cual es antitécnico. Y eso sería hasta inconstitucional, porque el Ujú. Banco Central es un banco, pues. El banco no puede estar ahí resolviendo, porque esto generaría mucho conflicto, resolviendo a quién sí da, a quién no da, quién está atrasado, y yo qué sé. Entonces, no sería técnico. Y finalmente, esta cuestión de la doble tributación es importantísima, porque hay Claro. también unas rentas en el sector eléctrico. El sector eléctrico son enormes proyectos en los cuales tengo yo proyectos de inversión extranjera. Entonces, esos son proyectos que, digamos, contratos de inversión o de concesión o de delegación que no pueden ser tocados. Entonces, Ujú, este ujú. proyecto de ley tendría efectos retroactivos e incorporaría Claro. un gasto más para estas Sí, empresas extranjeras que están invirtiendo. Y sí, obviamente sí. a ellos van a estar en desacuerdo con eso. Eso nomás quería aportar, Alex.
Sí, sí, totalmente. Les felicito a todos, son grandes aportes, es decir, como docente uno diría, voy a dirigirme a un público que tal vez está expectante en ser tal vez su primera experiencia, pero les felicito también a ustedes porque constato que son profesionales que ya han tenido mucha experiencia en esto. Sí, precisamente, es decir, el tema de la distribución de ingresos como parte de los gobiernos autónomos implica hablar de la distribución de ingresos de todo el gobierno central, ¿no? También, es decir, hay reglas por cada sector, hay reglas generales, hay reglas específicas, y ustedes van viendo, inclusive hay reglas por tipo de subactividad específica que se quiera hacer, como por ejemplo el ejemplo de la explotación de oro y la explotación de material pétreo. Sí, totalmente de acuerdo, es decir, hay muchas observaciones a la ley. María José, mi estimada doctora María José, abusando también de tu amplio conocimiento en el sector eléctrico, ¿qué me puedes decir sobre el tema del sector eléctrico, la propuesta de ley? Em, Muchas gracias, doctor Alex. No es tan amplio, pero en todo caso, eh, lo que podría decirte Es es muy que, a amplio, para ver, mí es muy amplio. lo que podría decirte básicamente es que, a ver, ¿cuál es el sentido de esta ley que está reformando básicamente la 047 que tenía para ciertos beneficiarios? Ya te expande, ¿no es cierto?, a los CATs cantonales y parroquiales, pero ¿por qué tipo de generación? Está haciendo solamente por la generación termoeléctrica, no es para cualquier tipo de generación. Entonces, si es que es para la generación termoeléctrica, a mi humilde criterio, cuando te dice que es que le vas a dar el 5% de la utilidad de las rentas, no le vas a dar nunca, porque no hay utilidad en el sector eléctrico y menos en generación termoeléctrica. Eso no va a pasar. Entonces, para mí es una gran intención, pero lastimosamente como se ve que no existe realmente no se aterrizó a la realidad de lo que es la generación en el país. Vimos lo que pasó el año pasado. Nosotros no tenemos, para que tú tengas utilidad, tienes que vender, ¿no es cierto? Pero Ujú. ni siquiera nos alcanza para cubrir la demanda que tenemos en el país, peor para vender. Así que eso de que venden no es cierto, no se vende. Tampoco va a haber utilidad, no va a haber renta. Entonces, en termoeléctrica, en generación termoeléctrica, es bastante difícil y por lo tanto, esta ley no aplica tanto en aquello. Esa es una de las observaciones respecto del sector eléctrico que yo te puedo decir. Ujú. No, chévere, chévere. Pues sí, ¿no? Es decir, topar con un artículo reformas cuerpos completos de regulación, no capítulos completos de leyes específicas que tienen reglas específicas para cada situación, ¿no? Mi estimado Jorge, no me gustaría cerrar la clase sin darte a ti la palabra. Tú que eres oriundo de Esmeraldas, mi estimado Jorge, ¿qué nos puedes comentar? Muchas gracias, Alex, compañero. Sí, efectivamente, escuchando los aportes de los compañeros rápido, porque ya se va a terminar la hora de clase. Efectivamente, como provincias donde hay la compensación bueno, donde se pretendía que iba a haber la compensación por el dólar de petróleo, el 28 de abril del 2025, el presidente Noboa vetó el tema del $1 para la presunta compensación que iba a ser para Esmeralda, Sucumbío y Santa Elena. Y es por eso que un ejemplo contraviene la norma constitucional, el artículo 274, 284 de la Constitución de la República, sobre la que habla las compensaciones, y también el artículo 171 del COTAC, que deben ser compensadas esas provincias donde se produce o se extrae el petróleo. Y bueno, y básicamente el Ejecutivo manifestó de que considera que esa aprobación de esta ley podría afectar la sostenibilidad del país, o sea, de los recursos no pueden ser bien distribuidos. Y es por eso que el presidente Noboa lo vetó y el 28 de abril, y es por eso que las provincias que iban a ser beneficiadas de esa compensación, hasta el momento no, básicamente se negó esa situación. Contraviene el 425 también de la Constitución de la República del Ecuador, referente como norma suprema, que es la ley es clara y explícita. Y de pronto también viene una norma de que contraviene, como puede ser de que el Estado
sin observar las situaciones que para la compensación de las provincias no son beneficiarias, y es por eso que de pronto el presidente de la República hizo ese veto. Muchas gracias, compañero. Y gracias a todos, Jorge. Gracias por todas sus intervenciones, pero esa es la discusión, ¿no? Mírense, es decir, de todas sus intervenciones, esta discusión está precisamente en una discusión del modelo de país que queremos, de las aspiraciones legítimas que tienen cada gobiernos autónomos centralizados, de la complejidad que es también el derecho público por cada sector, por cada subsector, si se puede hablar, sí, también de la importancia para los abogados, es decir, una ley no solamente es del texto, sino también es todos estos informes técnicos, al menos en materia de sostenibilidad fiscal, que obligatoriamente tienen que existir para decirte, es decir, cuál va a ser el impacto, ¿no? Cuánto vamos a quitar, cómo vamos a distribuir, cómo se va a afectar, para ver todo en números. Y claro, hay un poco son muy pocos los abogados afines a los números, pero ese es el reto también de comprender el tema de toda esta gran estructura constitucional, ¿no? Que tenemos de transferencias de recursos. Les dejo, sí, les dejo. Está compartido en el chat del el control de lectura número 3, sí, que habla, que es del doctor José Swing, que habla sobre la descentralización fiscal, ¿ya? Les dejo, sí, no se estresen, mañana no va a haber el control de lectura, por Dios, pero ya les adelanto la lectura, por favor, verán constancia, grabado queda que ya mando el control de lectura y queda compartido, ¿ya? Les dejo hasta el día de mañana y nos vemos el día de mañana. Gracias a todos por participar, han sido excelentes participaciones. Gracias, hasta mañana. Gracias, hasta Una mañana. buena noche, doctor, Mañana, compañeros. compañero. Hasta Ale, buenas mañana. noches. Hasta mañana. Hasta mañana, Doc, gracias.